Bueno, mis amigos de todo el mundo de Costa Rica, saludos cordiales para todos ustedes. Este servidor Dagoberto Castro Rodríguez, aquí desde Pérez Celedón, General Viejo, Pérez Celedón, San Luis, más que todo el barrio. Saludos cordiales para todos ustedes de parte de este servidor, que la estén pasando, bastante bien por allá en sus hogares, con sus familias, con el vecino y con todo el mundo, ¿verdad? Dándole gracias a Dios el día de hoy por habernos dado y permitido ver, sonreír, escuchar los animalitos, escuchar el ambiente. Y eso es un premio que Dios le da o nos da a nosotros todos los días que nos levantamos, que podemos mover los pies, que podemos mover las manos, que podemos mover todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, para llevarles a todos ustedes el día de hoy, vivencias de un policía, pero siempre no dejando de al lado siempre que hay que darle gracias a Dios porque nos deja contar el cuento, nos deja decirle a todos ustedes todas estas situaciones que se vivieron en ese entonces, contarle a todos ustedes todas estas situaciones para que lo vean los chiquillos y los que ya están jubilados, que recuerden cómo eran esas cosas en esos tiempos. Entonces hay que darle gracias a Dios y decir, como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora, ¿verdad? Dice que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso es muy importante, siempre anduve en mi corazón y en mi mente ese salmo, y hoy por hoy ahí lo tengo yo también para que Dios me libre de todo mal, a mí, a mi familia y a todo el mundo que confía en Dios y también ora por este salmo. Diciéndole a todos ustedes que me disculpen por ahí, algunos sonidos por ahí que se meten de algunos animalitos por ahí que están un poco bravos. Estoy a la orilla de unas casas o viviendas y no tengo el equipo necesario como para eliminar esos sonidos y dejar solo mi sonido, pero creo que así se entiende y que esos animalitos pues están bravos, no sé por qué, porque estoy bien encerradito por aquí en una parte en la grabación y espero que me estén entendiendo todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces, así está el asunto. Los animalitos defienden los territorios y por eso que se ponen así medio bravillos, ¿verdad? Entonces, así que esto es vivencia de un policía, de un servidor, Dagoberto Castro Rodríguez, quien fue oficial de policía muchísimos años, 35 años trabajando aquí en el gobierno costarricense y contándole a ustedes cómo era antes y cómo es ahora, una partecita de cómo es ahora, porque ya yo me descontinué con los 5 o 6 años que tengo de haber salido ya jubilado de la fuerza pública. Entonces ya con ese tiempo pues ya uno se va descontinuando un poco de cómo están las leyes actualmente y cómo están trabajando, aunque siempre a través de los medios de comunicación uno se mantiene informado de cómo está laborando nuestra policía acá costarricense. Vivencias de un policía, este servidor Dagoberto Castro Rodríguez. También les invito a ver mis videos, Cantar Folclórico Costarricense. Esos son mis videos, Cantar Folclórico Costarricense. Ahí los buscan como Cantar Folclórico Costarricense o con mi nombre, Dagoberto Castro Rodríguez. Y ahí les va a aparecer todo lo que es el folclore, historias, cuentos y leyendas y cosas que pasan, que no pasan, que pasaron. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, aquí en Costa Rica nosotros decirle a todos ustedes que tenemos una libertad de expresión bastante bonita, siempre con el debido respeto, porque yo he escuchado mucha gente que no tiene respeto para las demás personas, ¿verdad? Entonces ya eso queda a criterio de ellos, porque cada quien es responsable de sus palabras, de lo que habla, de lo que dice, cada quien es responsable y tiene que darle cuenta a Dios en algún momento de alguna palabra obscena, ¿verdad? Entonces,
Aquí siempre expresamos lo que sentimos, lo que vemos, lo que no vemos, lo que dijimos o lo que no dijimos, o de lo que va a pasar o de lo que ya pasó. Aquí lo decimos siempre en vivencias de un policía costarricense, lo digo yo porque aquí tenemos libertad de expresión, pero eso sí, hacerlo con el debido respeto. Ya porque hay una libertad de expresión, yo no voy a por qué a estar maltratando a nadie con palabras obscenas. No, Dios libre, menos en estos momentos que hay aquí en Costa Rica, en este preciso momento, hoy 13 de enero de 2026, que está totalmente ardiendo la política, porque las elecciones se vienen el 1 de febrero. Entonces, cada quien está peleando ahí la tajada que quiere que le corresponda de los demás, ¿verdad? No digo de, no digo de algunas personas, pero sí hay otros que ya la realidad ya hicieron lo que hicieron y se la pelaron toda, como dicen, ¿verdad? Entonces, ya hicieron lo que hicieron y no van a hacer más, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Acá de Costa Rica. Hay un montón de gente que anda luchándolo ahí, por ahí en la política, diciendo que van a dar, que por favor voten por ellos y de toda esa situación. Entonces, dejemos eso de al lado un toquecito y continuemos con vivencias de un policía y tengamos cuidado cuando vamos a expresar y no decir por la libertad de expresión, voy a tratar de juetar a nadie. No, no, Dios libre. Dios libre, hay que pedirle a Dios que nos libre de todas esas situaciones que uno oye por ahí y que se tratan de, de esa palabra grande de ahí para arriba, ¿verdad? Aquí en Vivencias de un Policía tratamos de darle consejos a todos ustedes para que mantengamos la calma. Acá en Costa Rica es un país muy bien visto por todo el mundo, es un país para la vida, es un país de ticas lindas, es un país muy folclórico y tenemos que cuidar nuestras tradiciones costarricenses. Quiero decirle a todos ustedes que antes en esos tiempos, ¿verdad? En esos tiempos, ya continuando con todo lo que es historia, ¿verdad? En esos tiempos, la Guardia de Asistencia Rural nos correspondía a través de, bueno, nuestro trabajo, ¿verdad? Nuestro trabajo era velar por el orden público, por todo lo que hubiera, ¿verdad? Talas de árboles, orden público, si había un perdido, si había que algún avión había caído en la montaña, ponga a buscar, si había tala de árboles, había que ir a decomisar motosierras y toda esa situación. Si iba Minae con nosotros, pues iba, pero nada más. Pero nosotros nos correspondía o nos tocaba andar en todas esas áreas, ¿verdad? Cualquier emergencia, siempre andábamos con la Cruz Roja en todas esas emergencias y la Guardia de Asistencia Rural era tomada para todas esas situaciones, ¿verdad? La Guardia de Asistencia Rural en las delegaciones podíamos ver ese montón de camiones que pasaban por ahí, montón no, tal vez unos que otros por ahí, carros que trasladaban chanchos o cerdos que le decimos aquí en Costa Rica, en algunas partes le dicen cochinos, ¿verdad? O barracos, ¿verdad? Entonces, que pasaban a las delegaciones a sacar un permiso por lo menos de revisión, que pasaron por ahí, porque los llevaban tal vez para algún centro donde los vendían para destace, ¿verdad? Y toda esa situación. O tal vez era un traslado de una comunidad a otra comunidad, entonces ocupaban un documento policial para pasar por algún puesto policial y vieran que venían de X lugar y van para X lugar, entonces que es un traslado, que no van para Montecillo ni van para ningún otro lado, ¿verdad? Entonces, todas esas guías para cerdos y traslado de animales y todo, y de animales, ganado, entonces nosotros nos tocaba que hacer esa situación, ¿verdad? Entonces, extender la respectiva guía para ganado. En ese tiempo, a cada guía para ganado ya les había contado que se ocupaba un timbre policial de 20 colones, ¿verdad? Entonces, eso se le pegaba ahí. La Guardia de Asistencia Rural en ese entonces era muy útil en las comunidades, en las rurales,
las comunidades rurales. La Guardia de Asistencia Rural fue un cuerpo policial que se trabajó duramente con todas las áreas rurales. No digo de la Guardia Civil nada porque yo no estuve ahí, pero que también ellos estaban velando por el orden público en todo lo que eran las áreas centrales, ¿verdad? Como decir San José, la meseta central, como decir el Comando Sur, que estaba era la Guardia Civil, que eran las mismas guardias porque eran amparadas por el Ministerio de Seguridad Pública o eran pertenecientes al Ministerio de Seguridad Pública y ellos les correspondía no tanto las cosas en las partes rurales, sino que era la Guardia de Asistencia Rural que nos correspondía un montonón de oficios que hacíamos como guardia y que en la actualidad ya no se hacen. Cada quien tiene su trabajo ahí, ¿verdad? SENASA o el MAG, que es que se encarga de todo lo que son animales, ¿verdad? Todo lo que son permisos de venta de ganado y toda esa revisión que le corresponde a SENASA, ¿verdad? Maltrato de animales, bueno, ya le corresponde a SENASA. Todavía la fuerza pública ve por todo lo que es maltrato de animales, porque la ley aquí en Costa Rica hasta 2 años de cárcel le puede dar a una persona que maltrate un perrito, un animalito, ¿verdad? Entonces, la fuerza pública también está encargada de velar para que esa ley se cumpla, ¿verdad? Entonces, en algún momento, la policía actual actúa ahí y en todas las demás, siempre y cuando le pidan colaboración a la fuerza pública, siempre la fuerza pública acompaña a la gente del SINAC a algunas inspecciones, a X lugar, a tal lugar, y siempre está acompañando a los inspectores de tránsito en operativos y todo eso se da en la actualidad a como se daba antes, ¿verdad? Que la Guardia de Asistencia Rural de vez en cuando acompañaba también a un inspector de tránsito que le pidiera colaboración, tal vez tenía algún problema con algún mercadillo que se le había puesto en carretera, entonces la Guardia de Asistencia Rural le daba apoyo a ese oficial de tránsito, ¿verdad? Siempre eso se ha trabajado mucho de la mano también, de la mano se ha trabajado, pero con inspectores de tránsito y otras autoridades, pero sí, ha existido siempre de todo una vida, ¿verdad? De toda una vida. Entonces, la Guardia de Asistencia Rural ha sido un cuerpo policial desde el principio, aunque antes no se usaban uniformes diferentes, los trabajos eran también bastante diferentes en la actualidad que estamos con toda esta situación. Sí hay muchos trabajos que se hacían antes que se hacen ahora, ¿verdad? Todo lo que era preservar una evidencia, ¿verdad? Cuando aparecía algún acontecimiento, ¿verdad? Alguna persona fallecida por allá, qué sé yo, una ronda de calle o algo así. Entonces, la Guardia de Asistencia Rural, al igual que ahora, cordonaba el área para preservar toda evidencia ahí de los hechos, ¿verdad? Entonces, igual lo hacen ahora. Acordonan el área, preservan la evidencia, la fuerza pública y mientras se hace presente el organismo de investigación judicial y los respectivos jueces y fiscales que llegan al lugar para las investigaciones del caso y el levantamiento de, del cuerpo o algún otro tipo de situación, ¿verdad? Entonces, siempre la policía, desde ese entonces, desde la Guardia de Asistencia Rural, siempre se ha trabajado así y se está trabajando en este momento igual de preservar todo tipo de evidencias, ¿verdad? Entonces, existía también muchas veces que habían fallecido, digamos, por muerte natural en una casa y en ese entonces era muy diferente a ahora, porque ahora la fuerza pública pues, es la primera que se presenta al lugar, digo, la segunda más que todo, o tal vez juntos, que la que se presenta en primer lugar es la Cruz Roja Costarricense al lugar donde la persona está fallecida
para verificar si está fallecida o no está fallecida, ¿verdad? Entonces, una vez que la Cruz Roja lo dé por fallecido o fallecida a esa persona, le da el trabajito a la fuerza pública para que la fuerza pública preserve el lugar, no deje arrimarse a nadie ahí al cuerpo de esa persona en esa casa habitación y preservar ahí esa evidencia, cuidar en el área, todo eso, porque ahí va a llegar los organismos de investigaciones judiciales y también los respectivos jueces para, para levantamiento de ese cuerpo, ¿verdad? Entonces, actualmente se está trabajando en todo eso, se está trabajando bastante parecido, ¿verdad? En el tiempo de antes era un poquillo diferente porque ya ahí alguien se moría y algún doctor daba algún papelito por ahí de las causas de la muerte, entonces en las mismas delegaciones se hacía la, la hoja de función con el documentico que daba el doctor o con la versión que diera el familiar de lo que padecía la persona y más o menos ahí se le hacía la defunción de ese difunto y así con ese documentito lo pasaban ya al cementerio local, ¿verdad? Entonces, antes se trabajaba así de esa forma, ¿verdad? Antes se trabajaba así de esa forma y ahora no, ahora lleva mucha investigación, más en los tiempos que estamos viviendo, lleva mucha investigación toda esa situación, porque si hay un difunto hay que ver cómo fue que sucedieron los hechos, ¿verdad? Entonces, si no hay un dictamen médico, no hay un informe médico de esa persona que está fallecida, el organismo de investigación judicial lo que hace es alzar el cuerpo y pasarlo a la medicatura forense o morgue judicial que está en Heredia. Entonces, ahí hacen la investigación, las causas de la muerte, hacen un informe de las causas de la muerte de esa persona, ¿verdad? Si hubo agresión, si no hubo agresión, si fue por X razones, etcétera, etcétera. Bueno, ellos saben todas esas cosas que hacen, ¿verdad? Entonces, ahora se trabaja así, como más ordenadamente en todos estos casos tan delicados, ¿verdad? Que hay con el ser humano. Estamos en Cantar Folclórico, estamos en Vivencias de un Policía, perdón, y decirles que Cantar Folclórico está ahí con leyendas, con cuentos, con el cuento del Cadejo, de la Llorona, ahí pueden encontrar eh, eh, todo lo que es historias, música folclórica, ahí pueden ver el juego de los Diablitos, allá en Rey Corré, de Boruca. Allá pueden ver ciudades, la ciudad acá de San Isidro Pérez Celedón y en Cantar Folclórico Costarricense, les digo, está de película. Así que los invito a observar mis videos en Cantar Folclórico Costarricense. Continuamos con vivencias de un policía aquí, puramente con este servidor, don Dagoberto, que fue un policía durante 35 años, con mucho honor y mucho respeto para mi patria, mi bandera costarricense. Así que vamos a continuar con todos estos relatos policiales. Decirle que antes nosotros, a través de órdenes emanadas por nuestros jefes, ingresábamos a los bares a dar vueltitas, decíamos nosotros, para velar por el orden público. Porque antes había tal vez no sé si había más gente malcriadilla o algo así, pero existía una situación. En ese tiempo no había motos, no había, era una que otra por ahí, tal vez salteadita, ¿verdad? Lo que habían eran caballos, ¿verdad? Entonces, el que llegaba a caballo a algún lugar ahí del pueblo y amarraba el caballillo por ahí, en un horcón ahí donde estaba la cerca, y se metía al bar a tirarse el traguillo, a tirarse la birrilla o fuera un fresco, lo que fuera, ¿verdad?
ya esa persona no se quitaba lo que llaman espuelas, ¿verdad? Que se ponen en los pies por los talones, que con esas espuelas son las que usan para que el caballo pues ande caminando rapidito, ¿verdad? Cuando ellos se montan a caballo. Entonces era totalmente prohibido todas las, entrar con espuelas a un bar, entrar con un cuchillo por ahí puesto, entrar como con un puñal, todo eso eran armas prohibidas que se les podía quitar a la persona, pero en ese tiempo no se pasaban con un informe a los tribunales como se pasan ahora. Ahora cualquier arma de ese tipo pasa por arma prohibida, se decomisa y tiene que ir a dar cuentas a los tribunales la persona por qué andaba esa arma ahí en la cintura, por qué andaba esa arma ahí en las manos y por qué andaba ese puñal, esa cuchilla y por qué andaba todo eso, ¿verdad? Entonces, ahora este es bastante diferente al tiempo de antes. En esos tiempos de antes, esas cosas, el mismo cantinero le hacía el favor a la persona de guardarle las espuelas, de guardar el puñal, de guardar el cuchillo o la macheta. Y a veces venía alguien de cortar caña y pasaba a tirarse una birrilla por ahí, entonces ya entraba la Guardia de Asistencia Rural a dar una vueltita adentro y entonces se le decía al paciente que por favor le diera el cantinero, se quitara ese cuchillo que andaban y que se lo diera para que lo guardara y no lo mantuviera él, ¿verdad? Que lo tuviera ahí guardadito y no lo mantuviera él porque era prohibido ese tipo de armas en los bares, ¿verdad? Entonces, como las patentes eran municipales, la Guardia de Asistencia Rural colaboraba con las municipalidades, gobiernos locales, para velar por todas las áreas y bares de públicos donde se expendían licores y mantener el orden público, ¿verdad? De vez en cuando se hacían algunos pleitillos ya cuando la gente estaba un poco caliente y tomaba, se hacían unos pleitos ahí en el bar y ya nos tocaba, de una vez llamaban a la Guardia de Asistencia Rural, al número 117 que existía en ese entonces, que era un número de teléfono local que caía a las delegaciones, ¿verdad? Donde estaban la central de las policías en los cantones. Y de una vez mandaban al lugar a la Guardia de Asistencia Rural, en lo cual no habíamos entrado adentro cuando ya sentíamos botellazos encima, ¿verdad? Y, y había que entrar a lucharlo un poco y desapartar ese pleito y acapearse uno también que no fuera el policía a salir agredido. En algunas ocasiones salíamos agredidos, algunos, ¿verdad? Yo supe lo que fue que me patearan todo, la cara, tener los cachetes picados de avispa, así, hinchados, donde tal vez recibí un patadón por el pómulo, por las cejas o por donde fuera, ¿verdad? Entonces, era un tipo de agresiones que todo pasaba por contravención, entonces se le hacían parte por faltarle el respeto a la autoridad, nada más. Se le hacía un partecito por irrespeto a la autoridad y causar desorden público. Y iban las dos faltas en un mismo parte. Entonces el juez ya y hay veces no hallaba cuál dejar por buena y cuál dejar por fuera o aplicar las dos de un solo, ¿verdad? Entonces, y mientras que el guardita de asistencia rural estaba don Dagoberto Castro Rodríguez flotándose con cepol y flotándose con copal el pómulo, donde había recibido el patadón, ¿verdad? Se le venían a uno encima y eso era terrible, ¿verdad? Entonces la, la, la situación era seria. El que estaba dentro de la Guardia de Asistencia Rural, de ahí, le voy a decir una cosa, y se lo dije ahí en otro video, desde que uno tiene trasero, tiene miedo, y nosotros entrábamos, aunque tuviéramos ahí un poquitillo de miedillo de que nos patearan todos, pero teníamos que entrar a resolver el caso, porque ¿quién lo iba a resolver si no éramos nosotros? La Guardia de Asistencia Rural. Estaba un poco difícil, porque ahí todo el mundo salía huyendo, todo y el cantinero dejaba la cantina sola, porque en ese tiempo eran como las películas del oeste, carambas, en algunas partes.
Pero eso era terrible, antes era terrible, ¿verdad? No es como ahora, que ahora podemos ver que las municipalidades, pues, en, en los centros públicos, en los centros privados, perdón, los centros privados tienen que tener sus guardias de seguridad. En los centros privados, ¿verdad? Tienen que tener sus guardias de seguridad. Que la Guardia de Seguridad ocupa apoyo y llama al 911. El 911 le va a mandar la fuerza pública inmediatamente para que le dé apoyo en ese momento a él que es seguridad en ese momento, en ese lugar privado, ¿verdad? Entonces, así mismo con todos los guardias de seguridad que hay en en nuestro país, ¿verdad? Todos los guardias de seguridad. Hay gente, la mayor parte de locales y lo más que trabajan es uno o dos guardias de seguridad que están ahí velando por el orden para que nadie se robe nada, para que nadie vaya a hacer una chanchada o todas esas situaciones adentro, como decimos nosotros aquí típicamente en Costa Rica. Y en el momento que él ocupe apoyo, inmediatamente le van a mandar el apoyo de la fuerza pública para que auxilie a ese oficial de seguridad. Llámese en cualquier parte, en la caja del Seguro Social, en los bancos, en los comercios y en toda parte donde haya guardias de seguridad, que la guardia de seguridad, ellos trabajan hay veces hasta solos, entonces ocupan apoyo y mandan a la fuerza pública para que les dé apoyo a esa gente. Pero no exactamente la fuerza pública tiene que estar ahí velando por cuidar un baile, qué sé yo, en X salón, ¿verdad? Estar ahí parados, mirando cómo mueve el rabo una persona y cómo mueve la colita la otra persona y cómo mueve las piernas de la persona y cómo hace los zapatos. No, no, ahora no. Ahora ya eso se terminó. Eh, sí se puede dar una vueltita a ver cómo está el orden público en el lugar, pero muchas veces les voy a decir, mis amigos, se lo digo por experiencia propia, yo estuve ahí, a la gente le cae mal muchas veces cuando están disfrutando de la fiesta, tomando y bailando y todas esas situaciones, cuando ve a la fuerza pública como que no les gusta, les cae mal, entonces eso uno ni lo entiende por qué, pero es mejor evitar muchas veces arrimársele a personas que no están en sano juicio. Es mejor no arrimárseles, porque ahí se sabe que el licor lo que le da es lo que era mental a la persona, ¿verdad? El licor. Eso causa licor. El licor cae al hígado, el hígado es el que manda todos los alimentos al cuerpo, le manda licor al cerebro y el cerebro lo que hace es enloquecerse, ¿verdad? Es como echarle una gota de agua al cerebro de una computadora, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Imagine todo lo que pasaría en la pantalla, ¿verdad? Lo mismo es el ser humano. El cerebro trabaja totalmente mal cuando le llega alguna situación que no es propiamente el alimento que ocupa el cerebro, que es nuestra sangre que circula por nuestras venas, ¿verdad? Limpia, ¿verdad? Y pura. Entonces, la gente actúa de mala forma. Hay veces cuando ven a los oficiales de la fuerza pública, ¿verdad? Eso le digo yo, que en ese tiempo con la Guardia de Asistencia Rural era así, ¿verdad? La gente no le gustaba cuando entrábamos a dar una vueltita a algún sitio patentado de la municipalidad, público con reservación de admisión, ahí en ese lugar, y a la gente no le gustaba cuando entrábamos por una puerta y la orden era salir por la otra puerta. Esa era la orden que teníamos nosotros, la Guardia de Asistencia Rural, sin meternos absolutamente para nada con la gente que estaba ahí, pero sí lo miraban a uno de mala gana y de mala forma, ¿verdad? Entonces, este, todo eso nosotros lo sufrimos, lo padecimos y ya la policía actual no va a entrar a un bar y se va a estar ahí un ratico para ver quién hace matariles para llevárselo. Matariles es una palabra muy típica y folclórica. Usted sabe que yo soy muy folclorista y hablo muchas palabras así, ¿verdad? Entonces, nadie, digamos, está esperando a que entre a ese policía y cuando ven la policía que está adentro, ya lo van a ver con mala cara, mejor no entrar. Y ahora ya la policía no entra. Es muy poco. Solo tiene que haber alguna incidencia ahí adentro, algún desorden público,
y en ese momento el de seguridad privada pide ayuda, el 911 le va a mandar inmediatamente la fuerza pública para que vea, le ayude a velar por ese orden público ahí en ese lugar. Y quitado el perro, quitada la rabia, decía mi tata, si había alguno que estaba haciendo mucho desorden, lo jalan y vámonos, y lo investigan y le hacen todo el proceso de la falta que cometió, y ahora los multan bastante, un poquito bonito, no como antes, que era muy poquita multa y hasta le daban tiempo para pagarla. Yo creo que ahora la ley está un poquito más dura y hasta tienen o pueden ser sentenciados a trabajos comunales, ¿verdad? Pueden ser sentenciados a trabajos comunales. Y nunca ha volado cuchillo, ir a volar cuchillo unas rondas allá del pueblo, o pintar el salón comunal, o hacer una chorrea de cemento en una escuela, o limpiar y pintar y todas esas situaciones, bueno, los mandan a trabajos comunales. Ahora, en sentencias y inclusive en algunas reconciliaciones que hay, que existen en la corte, ¿verdad? Llegan a esos acuerdos, ¿verdad? Hay un trabajo comunal en tal lugar y todas esas situaciones. Entonces, la gente tiene que cuidarse mucho con no irrespetar a la fuerza pública. No puede irrespetar a la policía. No la puede irrespetar. Hay un montón de leyes ahorita que están protegiendo las labores policiales. Hay un montón de leyes que están protegiendo las labores policiales, y en cada comandancia, en cada delegación de los cantones existe el departamento legal, existen abogados legales que son los que van a tomar la información de ese oficial y le va a pasar a la gente agresora un informe que lo puede mandar, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, hasta canear, depende de la forma que respetó y maltrató a ese policía, si fue físicamente, si fue solo en palabras y todas esas situaciones, ¿verdad? Tiene que tener mucho cuidado la gente de no llegar a ese extremo, porque ahorita está un poquito bastante difícil la situación, con las multas son altas y hasta trabajos comunales, les digo yo. Bueno, entonces, en ese tiempo se trabajaba de diferentes formas, pero muy parecido, todo era muy diferente, ¿verdad? Antes, todo era muy diferente. Ya cuando venía el pagador a pagarnos el paguito ahí por quincena, y ahí era, venía un carrito ahí del Ministerio de Hacienda, y había que andarlo buscando a ver a dónde estaba por allá y a dónde estaba por acá, porque pagaban con cheques y había veces venía una escalilla salarial, tal vez que le quedaban debiendo a uno por ahí un poquitillo, y venían cheques de 2 colones, tal vez 4, 5, 10 cheques de 2 colones cada cheque. Y aparte del sueldito que se ganaba uno, que era poquitico, ¿verdad? Que empezábamos con 5,000 y resto, y después fue subiendo 6,000, 7,000, 8,000, y cuando yo ganaba 22,000 colones por mes, para mí era una millonada, ¿verdad? Ya habíamos empezado así con poquito, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo arriesgaba uno el pellejo bastante, pero ¿por qué lo hacía uno? Porque a uno le gustaba, a uno le gustaban esos colores patrios. Así son ustedes, oficiales de otros países del mundo, ¿verdad? También. Ustedes trabajan por los colores patrios, por esa patria, por ese país tan lindo, por esa gente linda que tienen en sus países, ¿verdad? Entonces, así somos nosotros acá, la, la policía de Costa Rica, la fuerza pública. Aquí no hay ejército, somos policías, éramos policías y sigue siendo civil, que llamamos nosotros, pero no ejército. Es una policía sin ejército. ¿Que está entrenada? Sí, claro, está entrenada. Está entrenada ahí, por si acaso, pues está bien entrenada para un montón de faltas y cosas que puede suceder con la soberanía costarricense, pero ya en un último caso tal vez se pueda actuar, pero mientras no se puede, ¿verdad? Porque aquí no hay ejército, aquí es una policía totalmente
sin ejército del país. Y eso es muy grande, es una historia a nivel del mundo, ¿verdad? Que, que, que tenemos nosotros aquí en Costa Rica, ¿verdad? Una policía muy bonita, muy noble y que ustedes pueden preguntarles a ellos cosas y ellos les contestan, ¿verdad? La policía está ahora la turística. ¿Ves que hay una policía turística especialmente para el turismo? Allá están las playas de los mares, en lugares turísticos. Cualquier extranjero que venga aquí al país puede ir a, si necesita algún tipo de guía de algún policía turístico, lo puede solicitar al Ministerio de Seguridad Pública. Con toda confianza puede presentarse a cualquier delegación del país, ¿verdad? Que con humildad y nobleza yo sé que lo van a atender y le van a dar todo el apoyo de seguridad, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por nuestra policía que tenemos de hoy en día y por yo que estoy contando todas estas historias anteriores que sucedieron, que vivimos, que pasamos malos ratos y por eso las catalogo como vivencias de un policía costarricense. Vamos a hablar más de todo esto en el próximo segmento y por ahorita les digo que estén bien allá en sus hogares y que sigan viendo mis videos, que se suscriban a, a mis canales ahí en YouTube, en TikTok, que me den todo el apoyo que ustedes puedan. No soy un profesional, soy un simple locutor de radio. Si salgo bonito o feo en video, pues y ya es porque así soy. No uso maquillajes, no uso nada dentro de mí y soy un adulto mayor y que estoy contando el cuento, gracias a Dios, de las historias de vivencias de un policía costarricense y espero que estén conmigo y me estén dando todo el apoyo, que eso me hace grande y me hace seguirles sirviendo a ustedes ahí en TikTok. Me van a ver con muchas historias bonitas y por la parte de cantar folclórico costarricense van a ir viendo muchas cosas bonitas también. Chao, chao. Se despide este servidor Dagoberto Castro Rodríguez. Adiós. Hola mis amigos, aquí estamos de nuevo para llevarles a ustedes en este segmento muchas historias bonitas de vivencias de un policía. Aquí estamos de nuevo para llevarle a todos ustedes vivencias de un policía que se transmite a través de estos videos con este servidor Dagoberto Castro Rodríguez.